Buenas noches, soy el doctor Sergio Zúñiga. Esta vez les hablaré de los diseños de investigación, concretamente de la evaluación y comprensión elemental o básica de los distintos estudios de investigación, sobre todo biomédica. Si observamos la gráfica del lado izquierdo, tenemos una pirámide y esta pirámide está acompañada de tres triángulos. Vemos este triángulo de color rojo que advierte el sesgo, que a medida que se encuentra hacia abajo aumenta el sesgo y a medida que sube disminuye este sesgo. Y flanqueado por el aumento de la evidencia hacia arriba y de la recomendación. De esta manera entendemos que la investigación básica de los modelos experimentales, no menos importantes, pero para nivel de evidencia y de recomendación, me gustaría hablar de la palabra clínica. Evidentemente siguen los reportes de casos, casos y controles, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica. De esta manera, sabemos que los niveles de evidencia establecen que los resultados deben ser confiables, que sean por supuesto veraces, que no tengan sesgos, que sean reproducibles y que todo esto sirve para tomar decisiones. De esta manera, en todos esos estudios se establecen estos ejes, digamos ejes arquitectónicos. Por ejemplo, si hablamos de estudios que involucran intervención, o si hablamos del aspecto de intervención, podemos ver que hay de tipo experimental, que sí la hay, si hay una intervención, o la otra que no lo hubiera, que solamente fuera observacional. El investigador solo va a observar qué sucede. Por otro lado, tenemos la dirección del estudio. Puede ser prospectivo, cuando hablamos de una circunstancia que se va a investigar de causa a efecto, o retrospectivos, que va de efecto a causa. El seguimiento puede ser longitudinal, que quiere decir que la variable se va a medir varias veces durante el estudio, o transversal, que solamente se va a medir la variable una vez. La fuente de datos puede ser de tipo prolectivo, es decir, cuando se generan nuevos datos, nueva información, o retrolectivo, que se va a basar en los datos que ya están plasmados, por ejemplo, en una historia clínica. El análisis puede ser desde el punto de vista comparativo, cuando hay pruebas de hipótesis o cuando hay grupos contra quien comparar. Y la otra opción sería solamente de tipo descriptivo. La muestra puede ser homodémica, es decir, que es idéntica, o heterodémica. El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. La asignación de nuestros grupos de estudio puede ser probabilístico o digamos al azar o no probabilístico. El tipo de comparación puede ser concurrente o de tipo histórica. También la medición se refiere al aspecto de que sea el grupo tratado, por ejemplo, ciego, o que el paciente sepa abiertamente, ¿no? O el investigador todos sepan abiertamente. Muy bien. Cuando hablamos de serie y reporte de casos, bueno, son estudios. Aquí los agrupé en estos dos. Solamente hacen la simple identificación y descripción de un caso clínico. Hay que recordar que estos son muy raros y esta manera de reportarlo pues, es la forma más convencional. Sirve para caracterizar y delimitar nuevas patologías. A este le corresponden en estos ejes. Son observacionales, retrospectivos, pueden ser longitudinales o transversales, prolectivos o retrolectivos, son descriptivos, son heterodémicos y son abiertos. No aplica el muestreo porque solamente es un solo caso. Y la asignación, ya sea probabilística o no, no aplica y el tipo de comparación no se va a comparar contra nadie, los pacientes. Son rápidos, son baratos, no incluyen control
tampoco incluyen hipótesis, son de fácil redacción y bueno, como unas ventajas que solo son descriptivos, tienen sesgo de selección, de clasificación y no establecen causalidad ni tampoco asociación. Si hablamos de los casos y los controles que estarían arriba de los anteriores, bueno, también es para enfermedades poco frecuentes, de larga latencia, son baratos, no establecen tampoco secuencia temporal y si los describimos en los ejes son observacionales, es decir, no hay experimento, son retrospectivos, longitudinales, retroelectivos, comparativos, obviamente están comparando casos y controles, son heterodémicos, probabilísticos, concurrente y también pueden ser de tipo histórico, son abiertos. Este no aplica asignación. Es también para enfermedades raras, que son las que ocupan menos del 5% de la población. Compara y analiza varios efectos al mismo tiempo, que es una de las ventajas. Es de larga latencia, son rápidos. Ese sí ya establece efecto causa. Es decir, partimos del efecto y vamos a investigar las causas. Tiene sesgos de memoria, de información, de selección, diagnóstico de mal clasificación, tamaño de la muestra y no mide incidencia. Si subimos el nivel de complejidad, bueno, pues hablaremos de los estudios de cohorte. Entonces, el estudio de cohorte establece causalidad, son de larga duración, son pacientes con las mismas características y sus ejes son observacional, prospectivo, longitudinal, proyectivo, comparativo, homodémico, probabilístico, concurrente, ciego y no aplica asignación. En este se estima la incidencia, tiene menos sesgos, se hace un seguimiento a largo plazo y bueno, también se pueden hacer revisiones sistemáticas a partir de estos, análisis de costos, árbol de decisión y importante, este va a partir de la causa hacia el efecto. Hay posibilidad de pérdidas, hay elevado costo, no es aplicable a enfermedades raras, el largo tiempo de seguimiento y también tiene sesgos de selección y de clasificación. Los ensayos clínicos se realizan en humanos, tienen eficacia, seguridad, hay mayor control de los sesgos, compara tratamiento e intervenciones. Le corresponden de manera las consideraciones éticas, el consentimiento informado, la comparación por supuesto con un grupo control, estudia poblaciones susceptibles y bueno, tiene que tener una justificación siempre para realizarlo. Las características de sus ejes son experimental, prospectivo, longitudinal, comparativo, homodémico, probabilístico, en este sí hay un muestreo y una selección, es concurrente y además puede ser ciego o doble ciego. Y bueno, para este se establece, también establece va de la causa al efecto. Tiene mejor evidencia, control mejor de sesgos, también observa causalidad, efectos adversos y digamos algo que no, sus debilidades es que es de costo elevado, son complejos y obviamente puede haber pérdida de pacientes afectando pues también al propio estudio. Le siguen las revisiones sistemáticas, análisis de toda la evidencia publicada es necesario, se utilizan para tomar decisiones en salud, requieren preguntas específicas, se hacen dentro de las revisiones sistemáticas metaanálisis y establece también niveles de evidencia. Finalmente llegamos a las guías de práctica clínica y estas están basadas en los anteriores, es decir, en las revisiones sistemáticas. También sirven para la toma de decisiones o establecen tomas de decisiones y analiza varias preguntas relacionadas con el diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Tienen que hacer una búsqueda exhaustiva de la información, hacen análisis crítico y establecen
recomendaciones. Pues muchas gracias, queridos amigos, y espero que les hayan sido muy útil. Gracias.